Hola a todos, yo soy Kitty Dev y en esta ocasión les traigo un tutorial sobre WSL. Si son desarrolladores, seguramente alguna vez han querido usar Linux o algunas de sus herramientas, pero por alguna extraña razón solo tienen Windows o en sus empresas siempre han usado computadoras con Windows. Por esa razón hoy vamos a hablar sobre WSL, el subsistema de Windows para Linux. Veremos qué es WSL, cómo se instala y los primeros pasos para que lo puedas integrar en tu flujo de trabajo, o si eres estudiante y quieres practicar, quieres aprender más, vamos a estar hablando sobre todo eso. Voy a hacer unos pocos de diagramas para que sea un poco ilustrativa la cosa. Vamos a ver entonces, WSL. WSL, las siglas significan Windows. Lo voy a escribir aquí para que se vea. Windows Subsystem for Linux, o subsistema de Windows para Linux. ¿Qué nos permite hacer WSL o por qué es tan importante? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Vamos a ver con otro pequeño diagrama sobre WSL. Lo primero que me gustaría decir sobre WSL es que básicamente imaginemos que tenemos la instalación de Windows en la computadora. Entonces imaginemos que esto es Windows y WSL no es otra cosa más que Linux corriendo dentro de Windows. Entonces, si lo pensamos así, es básicamente tenemos una computadora con el CPU, RAM, disco duro, todo eso. Y una parte de esa computadora dentro del propio Windows, sin que tengan que instalar una máquina virtual. O sea, esto no es una máquina virtual corriendo ya sea en Virtual Machine. Si no saben qué es una máquina virtual, básicamente es cuando tienes una computadora corriendo dentro de otra, por eso se le llama máquina virtual. Hay muchas formas de tener varios sistemas corriendo en una computadora. Hay diferentes aplicaciones que son para crear máquinas virtuales, pero todas estas aplicaciones consumen mucho procesador, muchos recursos más bien, y muchas veces son lentas, no funcionan bien. Entonces a menos que tengas una supercomputadora o muchas veces así, tener máquinas virtuales causa una serie de problemas. La otra opción de cómo tener Windows y Linux al mismo tiempo en una computadora es usando el Dual Boot. Esto significa doble inicio o doble booteo. El Dual Boot básicamente es que instalas un sistema y luego instalas el otro y se crea como un menú. Entonces cuando tú enciendes la computadora, en lugar de que se vaya directo a Windows o a Linux, te va a salir un menú donde tú tienes que seleccionar una de las dos opciones y presionar Enter, o por default va a poner un timer y se va a ir por Windows o por Linux. Ese sería el Dual Boot. El problema con el Dual Boot es que no se pueden estar usando los dos sistemas al mismo tiempo. Con una máquina virtual, una Virtual Machine, sí se puede hacer eso. Pero el problema es que gasta mucho recurso la máquina virtual y puedes instalar un montón de imágenes de máquinas virtuales diferentes, ¿no? En el caso del WSL, que sería este, Linux corriendo dentro de Windows, Microsoft creó esta herramienta que está muy buena, muy potente, mucha ayuda para los desarrolladores, y aparte tiene la versión 1 y la versión 2. Entonces, la versión 1 es peor que la versión 2. En un momento les explico por qué. Pero básicamente es peor porque esta versión tiene una capa de traducción. Pongamos así, traducción.
¿Qué es lo que hace esta capa de traducción? Pues traduce en tiempo real cuando se ejecuta un comando de Linux, por ejemplo ls, que es para listar los archivos y los folders. WSL1 lo intercepta y lo traduce en un comando que el kernel de Windows puede entender. Y la desventaja es que algunas instrucciones más complejas no se pueden traducir, lo cual impide que algunas aplicaciones como Docker funcionen. Y pues si eres un desarrollador, quieres usar WSL, usar Linux como si dentro de Windows y quieres sacar la mayor provecho, pues no convendría usar la versión 1, no convendría porque pues no puedes correr Docker. Y Docker es una gran herramienta que nos ayuda a los desarrolladores. Entonces, hablando de esto, ya vimos que la versión 1 es como es un traductor, o sea, no tiene el kernel de Linux corriendo directamente, sino que transforma las instrucciones para que el kernel de Windows los pueda interpretar, y varias cosas no funcionan. En WSL2 la gran ventaja es que es un kernel real de Linux, lo cual significa que cualquier cosa que se pueda hacer en Linux se puede hacer dentro de XWSL, dentro de ello correr las aplicaciones de como Docker. ¿Y qué significa todo esto de que el kernel sea real? Pues el rendimiento es casi nativo, es rápido, es eficiente, hay una alta compatibilidad, o sea, las herramientas como Docker, Node.js, Python y utilidades de línea de comando de Linux funcionan sin problemas. La integración es total, se puede acceder y modificar tus archivos de Windows desde Linux y viceversa. Esa es otra cosa que se puede hacer con WSL. WSL tiene como una capa de conexión entre Windows y Linux. O sea, hace que los archivos de Windows pueden ser accedidos desde WSL desde Linux, y al revés, los archivos de Linux pueden ser accedidos desde Windows. Esto luego lo veremos ya que lo instalemos y podremos verlo en acción, cómo funciona esta capa. Algo que, por si no saben, pues el sistema de archivos de Windows es el NTS, algo así. Creo que este es el sistema de archivos. O al revés, NTFS. Bueno, el caso es que el sistema de archivos de Windows es diferente, no es igual al sistema de archivos de Linux, que es ext4. Al ser los sistemas de archivos diferentes, significa que si tú conectas un disco que está formateado en NTFS, no va a funcionar bien de Linux. Bueno, en este caso sí lo puedes abrir desde Linux, pero al revés. Si tú tienes un disco con este formato, si lo conectas a Windows, pues no vas a poder abrir esos archivos. Pero en el caso del WSL, esa integración ya está por default y ya podemos acceder a los archivos sin ningún problema desde ambos lados. Esa es una de las ventajas también. Ok, es NTFS. Muy bien, ya que vimos que es WSL y por qué es tan útil, y más o menos entendimos las versiones y cómo funciona, y también vimos que es una virtual machine, que es el dual boot. Ahora vamos a instalarlo. Para instalar WSL hay una página de Microsoft. Podemos buscarla Microsoft Learn en español. Y en esta página de Microsoft, Aprende con Microsoft o Microsoft Learn, hay un montón de recursos para cualquier tipo de cosa que se les ocurra. Entre ellos está recursos sobre WSL. Vamos a abrir este desarrollo en un subsistema de Windows para Linux con Visual Studio Code. Bueno, este es un curso completo. En realidad no quiero ver el curso. Lo que quiero ver es cómo instalar. Entonces voy a buscar eso.
instalar WSL. Para instalarlo solo hay que correr un comando en la línea de comandos, pero quiero mostrarles en la página para que ustedes, digo, si no se aprenden el comando, pues puedan llegar a la página y buscar información. Introducción a PowerShell, instalar WSL. Sistema de Windows me manda lo mismo. A ver, ¿cómo instalar WSL? Ok, parece que me está mandando los mismos. Voy a buscar desde acá. ¿Cómo instalar WSL? Microsoft Learn. Instalación de Linux en Windows con WSL. Ok, esta es la página. Si vemos, la ruta es Windows WSL install. Obviamente, como cualquier cosa, pues hay prerequisitos que hay que tomar en cuenta. Los pueden leer aquí. Ahorita lo importante, nos vamos a ir directo a la instalación. Y es este comando nada más. Lo único que hay que hacer es abrir la terminal, PowerShell o la terminal. Y correr ese comando. Voy a poner esto para acá y esto acá. Y el comando es WSL-install. Si se fijan, está descargando Ubuntu por default, pero hay más distros de Linux. Hay muchas distribuciones. Como saben, Linux es un sistema que tiene el kernel básico y mucha gente hizo diferentes distribuciones para diferentes propósitos. Por default, cuando corremos WSL install se instala la de Ubuntu, pero hay más opciones y podemos usar este comando WSL install-d y poner el nombre de la otra distribución. De hecho, si lo abrimos aquí en una nueva pestaña y ponemos WSL-list espacio-online, podemos ver todas las distribuciones que hay. Si se fijan, hay más, hay de Debian, de Fedora, SUSE, de Kali Linux, pero en este caso la que se instaló es esta, por default, Ubuntu. Ok, aquí me está pidiendo crear una cuenta de usuario. Lo voy a crear. Dev. Si se fijan, lo que hizo fue que quitó de mi usuario de Windows, quitó las mayúsculas. ¿Por qué la cuenta de usuario no puede ir con mayúsculas? Yo nada más se la agregué, Dev. Y después me pide que ponga un password. Este password es muy importante y no se les tiene que olvidar porque lo van a usar para todo. Ok, aunque parece que no se está escribiendo, sí se está escribiendo. Otra vez escribo el password y se ha actualizado satisfactoriamente. Y ya estoy dentro de el sistema de Windows para Linux. Ya estoy dentro, si se fijan, ya estoy dentro de un folder. Parece que no necesité reiniciar la computadora. Ok, vamos a hacer algo. Creo que sí hay que reiniciar porque aquí deberíamos de ver Ubuntu. Actualmente sabemos que esto está corriendo en la instalación de Ubuntu porque si vemos todo esto es diferente que cuando abrimos la terminal directo, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a esto desde una nueva terminal? Nada más escribiendo WSL y ya se manda directo acá y nos manda directo a este folder, que este folder es un folder de Windows. Es lo que lo mencionaba, que desde Linux podemos acceder a archivos de Windows y al revés, desde Windows podemos acceder a los archivos de Linux. Vamos a ver eso. Si vemos, ok, aún no aparecen los archivos aquí porque supongo que tengo que reiniciar, así que voy a reiniciar la computadora y continuamos enseguida. Muy bien, mi computadora ya se reinició y ahora vamos a abrir la terminal. Y
Hay varias formas de abrir WSL. Una es nada más escribiendo WSL aquí, presionando Enter. Otra forma es desde aquí, dando clic en esta flecha y luego abriendo aquí Ubuntu. Otra forma también es en el inicio buscamos Ubuntu y eso va a abrir básicamente el WSL directo. ¿Ok? Entonces a mí me gusta más usar esta porque pues el color y todo se ve mejor. Me está saliendo un error de la fuente y cada vez que hago esto sale. No se puede encontrar la fuente Ubuntu Mono. Por favor reinstale una fuente diferente. Lo que podemos hacer para arreglar esto es aquí en Settings, luego ir a este y por aquí debe estar algo de la apariencia y cambiar la fuente aquí por, no sé, puede ser esta. Listo. Y ahora sí, ya no me está marcando error. Este mensaje también que está aquí, bueno, no, más bien el que estaba acá de no se admite virtualización, anidad en esta máquina. Eso es porque esta máquina en sí, esta máquina de Windows es una máquina virtual. A ustedes no les va a aparecer ese mensaje, supongo, no les tiene que aparecer, pero bueno. Ya tenemos WSL aquí corriendo, Ubuntu. Una de las cosas que mencionaba es que se pueden acceder a los archivos de Windows desde aquí. Para eso vamos a hacer un ejercicio muy simple. Voy a crear un archivo aquí. Nuevo archivo de texto. Voy a poner ejemplo. Y digo, lo voy a abrir. Voy a escribirle algo. Este es un archivo guardado en el escritorio de Windows. Oh, escribí todo mal. Ok. Windows. Se guardó. Sí. Ahora, para mostrarles que desde Linux podemos acceder ahí, vamos a usar algunos comandos de Linux y también practicamos ese comando. Un comando es ls, que es para listar lo que hay dentro de ese folder. Actualmente, si se fijan, estamos en el folder del tilde de la ñ, en este folder, que es el home de nuestro usuario, o sea, el home de este usuario. Para irnos una carpeta atrás es cd espacio y 2 puntos y nos iríamos una carpeta atrás. Si se fijan, ya estamos en home, pero estamos en un folder que se llama home dentro de Linux, y dentro de ese folder, si presionamos ls, hay un folder que se llama kitdev, que es el nombre del usuario. Entonces, si me voy a otro folder más atrás, cd espacio 2 puntos, para irme un folder más atrás, ahora estamos en la raíz. Ahora si le doy ls aquí, vemos todos los folders. Este sería el contenido básicamente de Linux. Si se fijan, cuando vamos a la unidad C, vemos el folder Windows. En el caso de los archivos de Windows, cuando vamos a la unidad C, vemos este folder Windows, usuario, todo eso. Pues básicamente este folder raíz es lo mismo, pero en Linux, con el sistema de archivos de Linux. Y desde aquí, algo muy importante es que tenemos esta carpeta que se llama mnt o mount. ¿Qué significa? Esta carpeta tiene montado el sistema de archivos de Windows y así es como podemos acceder. Entonces si damos cd y luego el nombre de esa carpeta, vamos a entrar a esa carpeta. Ahora si muestro qué hay dentro de esa carpeta, tenemos la unidad C, que esa unidad C va a corresponder con la unidad C de Windows, sería esta unidad C. Si vemos, ahora si doy ls, bueno, primero cd para moverme a esa carpeta, cd C, ya estoy dentro del mount y C,
Y si doy ls aquí, debería de ver todos estos archivos. Ok, entonces si quiero llegar al archivo que acabo de crear, a este archivo ejemplo, ¿cómo le voy a hacer para llegar a ese archivo? Pues ya sé que en Windows ese archivo está guardado en usuarios y luego el nombre del usuario y luego una carpeta que dice escritorio. Aquí tengo que ir a esta ruta, a C, users, ktdev, desktop, desde aquí, desde Ubuntu. Entonces vamos a ver. Tenemos el archivo de users, cd users, diagonal, después era el nombre de usuario y después desktop. Y ya estoy en esa carpeta. Ahora, si doy el ls aquí, voy a ver qué archivos hay. Si se fijan, hay un archivo oculto de desktop.ini y también está el archivo ejemplo. Puedo usar un comando para abrir los archivos desde Linux, que es el comando cat, y luego el nombre del archivo. Cuando presione enter voy a ver el contenido de ese archivo. Ok. Parece como si el contenido hubiera estado blanco. Tal vez me equivoqué. A ver. Sí, el archivo. Ok. No sé qué hizo, pero creo otro archivo temporal, parece. Ok, ya sé qué pasó. No lo guardé, yo creo. A ver. Guardar. Sí, no estaba guardado. Tenía un puntito ahí, no se guardó. Cuando lo volví a abrir, como que se quedó en memoria. No sabía que el Notepad ahora hacía eso. No me preguntó que si lo quería guardar cuando lo cerré. Pero ahora sí, si corro el archivo cat otra vez, debería de ver el contenido. Se fijan, ese es el contenido del archivo. Y con esto ya vimos varios comandos de Linux y ya vimos dónde están los archivos de Windows dentro de Linux. Ahora hay un comando que es clear para limpiar la pantalla. Otra vez, si muestro que hay en ese folder, están esos archivos, puedo usar el comando cat y el nombre del archivo para mostrar el contenido de ese archivo. Y también puedo usar el comando nano y el nombre del archivo para editar el archivo. Entonces aquí puedo agregar este archivo fue editado desde Linux. Y aquí le puedo poner control X para cerrarlo y luego me pregunta, ¿quieres modificarlo? Control Y y luego enter. Y con eso ya se modificó el archivo. Ahora si vuelvo a ver el contenido del archivo, cat ejemplo, aquí están todo. Si se fijan antes, como no tenía el salto de línea al final, continuaba la consola aquí directamente. Ahora como le puse varios saltos de línea y ya me está mostrando el contenido del archivo y los saltos de línea. Ya vimos la primera parte, que es acceder desde Linux al sistema de archivos de Windows, que es yéndonos a todos esos folders. También podemos irnos a los archivos de Linux. Para eso cd y la tilde de la ñ me va a mandar al directorio home de mi usuario. Si se fijan, ya estoy en el directorio home. Y desde aquí, pues básicamente este sería como mi usuario de Linux. Ya puedo crear los folders que yo quiera. Una forma, un comando para crear folders es mkdir y luego el nombre del folder. Vamos a crear un folder que se llame ejemplos. Si doy ls, ahí está el folder. cd, me puedo mover ese folder. Y desde aquí, pues básicamente ya podemos trabajar, instalar las aplicaciones, hacer lo que queramos con Ubuntu. Ahora, también desde Windows podemos acceder a los archivos de Ubuntu. ¿Cómo? Se supone que debe haber una carpeta aquí en el equipo que dice Ubuntu o Linux, algo así. Y desde ahí podemos navegar así como se navega normalmente aquí. Por default ya viene instalado, debería de venir. Y es una característica de Windows, entonces la voy a instalar y vamos a reiniciar para verlo en acción. Para instalarla nada más tenemos que abrir características de Windows, activar o desactivar las características. Y hay una por aquí que casi al final que se llama subsistema de Windows para Linux. ¿Y qué hace? Pues proporciona servicios y entornos para ejecutar
herramientas shell de Linux en modo de usuario nativo en Windows. Entonces lo voy a chequear esa opción, aceptar. Y esto va a actualizar y seguramente va a pedir que reinicie, así que vamos a esperar para eso. Ok, si me pidió reiniciar, vamos a reiniciar. Ok, ya reiniciamos. Ahora sí, vamos a lo que les decía. Aquí está. Entonces, ahora que instalamos esa característica, ya podemos ver el sistema de archivos de Linux desde aquí, desde Windows. Y desde aquí yo puedo navegar en los archivos. Recuerden que creamos una carpeta. Se ha producido un error. Ok, creo que es porque no se habían iniciado. Recuerden que teníamos la carpeta home y luego el nombre del usuario. Y aquí creamos una carpeta esta que se llama ejemplos. Entonces desde aquí también podemos acceder a los archivos. Desde aquí también puedo crear un nuevo archivo. Vamos a poner ejemplo desde Linux. Y lo puedo editar también desde aquí, desde Windows. Este archivo fue editado desde Windows, pero está en Linux. Guardamos. Se guardó. Y si abrimos la terminal y luego abro Ubuntu, y si nos movemos al folder ese, que es, se llama ejemplos, y luego aquí está el archivo ejemplo desde Linux. Ok, se guardó con doble. Lo voy a editar desde aquí para quitarle eso. Ok, ahora ya se guardó con el nombre bien. Entonces desde aquí, si uso el comando cat para mostrar que tiene el archivo, aquí vemos que es el mismo archivo, y así es como se cumple el ciclo, que podemos editar desde Windows archivos de Linux y desde Linux archivos de Windows. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacer un script de Python y cómo podemos instalar y correr scripts de Python desde aquí dentro de WSL. Lo primero que hay que hacer en Linux es este comando, que es apt update, y hay que usar el sudo, que le da como permisos de superusuario. Entonces sudo apt update. Siempre que se va a instalar una aplicación se usa este comando primero, que es como para descargarlo más nuevo, porque en la terminal de Linux, cuando se instalan aplicaciones, hay unos repositorios que están en línea con los nombres de las aplicaciones, y lo que pasa es que esta versión Ubuntu está apuntando a unas direcciones de internet donde están esos repositorios y esos archivos y las versiones, y por eso es tan fácil instalar aplicaciones nada más corriendo comandos y ya, súper rápido. Entonces primero hay que hacer eso. Nos va a pedir la contraseña, que es la que pusimos cuando lo instalamos. Ok. Igual parece como si no escribiéramos, pero sí. Ponemos la contraseña, presionamos enter. Si se fijan, ya está como obteniendo los últimos updates de todas las aplicaciones de la base de datos, y va a tardar un ratito haciendo eso. Normalmente es rápido. Ok, muy bien, terminó. Entonces ahora vamos a usar el sudo apt install y vamos a instalar Python 3-pip. Ese es el nombre del paquete que vamos a instalar, o de la aplicación. Como les dije, estas aplicaciones están guardadas en los servidores de Ubuntu. En algún lado están mapeados, y Linux sabe cuando pones el nombre, cuando usas el sudo apt install y luego el nombre de lo que quieres instalar, ya sabe qué aplicación exactamente quieres instalar. Ok, no existe porque
o me equivoqué. Leyendo paquetes. Ok, no se puede encontrar el paquete Python 3 -pip. Lo escribí mal, mi error. Es así, el H va aquí. ¿Quieres continuar? Sí. Ya estoy instalando Python. Listo. Una vez instalado Python, lo que voy a hacer es crear un folder que se llama scripts, mkdir y luego scripts, cd script para moverme. Oh, bueno, me equivoqué. Debe ser mkdir. Ok, mkdir scripts con ese. Y para borrar el folder de script, creo que es rm script. No, ok. Ok, es rm-r. Luego script. Ok, si damos ls, solo tenemos dos folders, el de ejemplos y el de scripts que acabamos de crear. Y en ese folder de scripts me voy a mover ese folder. Y aquí voy a correr comando clear para limpiar la pantalla. Aquí voy a crear un archivo de Python que se va a llamar hello-wsl.ei, que son los archivos de Python. Y escribí nano, ese comando va a crear el archivo y va a abrir el editor para que empecemos a poner la información. Entonces este va a ser un script de Python que luego vamos a poder correr. Entonces import os y luego vamos a poner user igual a os.getEnv, tener la variable de environment de el OS que estamos importando, que se llama user, y lo que va a hacer esto es imprimir en pantalla el nombre del usuario. Va a ser hola, luego esa variable que se llama user, que lo que contiene es el valor de aquí del librería que estamos importando, que accede al sistema operativo, al operating system, y obtiene una variable de environment que es el user. Eso va a tener el valor, creo que kittydev, el nombre del usuario. Y vamos a mostrar este mensaje: estás ejecutando Python desde WSL. Listo, entonces vamos a presionar control O para guardar y luego enter y luego control X para cerrar. Ahora para correr este script, si vemos ahí está el script, para correrlo vamos a usar Python 3, que fue lo que instalamos, y luego el nombre del archivo. Y si se fijan, aquí está funcionando. Y esto es básicamente lo que les decía para lo que sirve WSL o lo que podemos hacer. Rápidamente podemos instalar entornos de desarrollo, correr comandos, etcétera. Este fue un ejemplo práctico de cómo crear un script de Python. Y para demostrarles que Python no está instalado en Windows, vamos a hacer algo. Vamos al folder donde creamos ese archivo de Python. Desde aquí, si se fijan, estoy dentro de los archivos de WSL, wsl.localhost, Ubuntu en home, nombre del usuario y luego scripts. Voy a abrir esto en la terminal. Si se fijan, aquí estoy dentro de ese folder desde la terminal. Y desde aquí voy a intentar ejecutar con el mismo comando, Python 3 y luego el nombre del archivo que era hello. El mismo comando que corrí acá en la terminal de Linux. Lo voy a intentar correr. Ok, vamos así. Y si se fijan, pues no funcionó porque Python no está instalado en Windows. Se instaló nada más dentro del WSL. Esa es otra ventaja de que podemos instalar entornos de desarrollo en Ubuntu y no tener nada instalado en Windows, lo cual pues es más conveniente, más si nos gusta trabajar en entornos de Linux.
podemos hacer cosas con la línea de comando, pero WSL no está limitado nada más a eso. También podemos ejecutar aplicaciones con interfaz gráfica. Para eso vamos a instalar una aplicación. Mismo comando antes, sudo apt install. La aplicación es gedit y le voy a dar -y, que si se fijan cuando instalamos Python me pidió que si quería continuar y luego le puse la Y de que sí, continuar. Con esto lo va a hacer automáticamente. Ok, ya se instaló y ahora para ejecutar la aplicación que acabamos de instalar vamos a correr este comando gedit enter y como vemos esta aplicación que instalamos en realidad es una aplicación de Ubuntu, pero la estamos usando aquí en Windows con interfaz gráfica y si se fijan tiene el icono aquí del pingüino. Ahí sí se ve con el zoom el icono del pingüino porque es una aplicación que está corriendo en Linux. Como ven con esta pues abrí el script que había hecho de Python. Podemos crear nuevos archivos, abrir archivos, pero esta aplicación está corriendo en Linux. La voy a cerrar sin guardar. Como hemos visto, WSL es una herramienta muy potente que cierra la brecha entre Windows y Linux para los desarrolladores. Hemos cubierto la instalación, los comandos básicos, la integración de archivos y cómo ejecutar scripts y aplicaciones gráficas. El siguiente paso será integrar WSL con Visual Studio Code para tener un entorno de desarrollo remoto y de este modo podremos ver cómo trabajar en nuestros proyectos, pero desde WSL. Espero que esta guía te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, deja tus comentarios y si te gustó, no olvides darle like, compartir y hasta la próxima.